Para muchos cristianos hoy, la doctrina de la iglesia, el estudio de la iglesia, es como una decoración en la parte del frente de una casa. Puede ser bonita la decoración, o tal vez no lo sea, pero al final no tiene peso para la estructura del edificio. Arquitectónicamente hablando, no es esencial. ¿Vieron? Como Navidad. La guirnalda que aparece ahí enfrente de la puerta de Navidad. Bueno, puede ser bonita, tal vez no lo sea, pero estructuralmente hablando, ni fu ni fa, como decimos en Argentina. No le hace nada a la casa, es solo una decoración. Es irrelevante arquitectónicamente hablando. Y para muchos hoy, cristianos dentro de la iglesia, el estudio, la doctrina de la iglesia es como esa decoración. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. La doctrina de la iglesia es un tema extremadamente importante porque es la parte más visible de nuestra teología. Y está vitalmente conectada con el plan de Dios, con los propósitos que Dios tiene en la tierra. Como dijo el presbítero anglicano John Stott, escuchen a sus palabras, él dice, la iglesia se encuentra en el centro mismo del propósito eterno de Dios. No es, dice, una ocurrencia divina tardía, no es un accidente de la historia. La iglesia se encuentra en el centro del plan de Dios. Entonces la iglesia debe considerarse como algo importante. Y debe considerarse como algo importante además porque fue y sigue siendo importante para el corazón mismo de Jesucristo. ¿Se acuerdan en Hechos 9? Lucas nos cuenta que al llegar cerca de Damasco, Pablo, quien en aquel entonces prefería el nombre de Saulo, oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo en aquel entonces estaba persiguiendo a los creyentes, a la iglesia del Dios viviente. Sin embargo, noten que Cristo le pregunta, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? O sea, Cristo se identifica estrechamente con la iglesia. Se identifica con ella. Tiene una comunión entrañable con la iglesia. Su amor, lo vimos la semana pasada, su amor es tan pero tan grande por la iglesia que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto por ella, entregar su propia vida. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia entonces está estrechamente relacionada con Jesús y depende de Jesús para su existencia. Depende de Él para existir. Por eso en el Nuevo Testamento la iglesia también se conoce como el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Varios pasajes, Romanos 12, versículo 5, 1 Corintios 12, versículo 27, Efesios capítulo 4, versículo 12, son todos pasajes que hablan de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que tiene a Cristo como cabeza y autoridad suprema. Entonces la iglesia es el instrumento principal que Dios utiliza para glorificarse en el mundo. Es a través de la iglesia que vemos la multiforme gracia de Dios en acción. Y es por medio de la iglesia que Dios mismo alcanza a las naciones con el Evangelio de Cristo. Mateo capítulo 28. En otras palabras, y déjenme citar al pastor puritano William Gurnall, él dijo, la iglesia no es otra cosa que Cristo expuesto. Me encantan esas palabras. La iglesia no es otra cosa que Cristo expuesto. De modo que es completamente irrazonable considerar el estudio de la iglesia, la doctrina de la iglesia como algo no esencial, como simplemente un adorno de la casa. Todo lo contrario. La iglesia y el estudio de la doctrina de la iglesia es fundamental para nuestro entendimiento de quién es Dios y de cuál es su plan aquí en la tierra. John Huss, el reformador del siglo XV,
lo expresa así. Él dice, cada peregrino terrenal debería amar fielmente a Jesucristo, el Señor, el novio de la iglesia, y también a la iglesia misma, su novia. Debemos amar a Cristo y a su novia, porque están estrechamente relacionados el uno con el otro. Y esta mañana me gustaría dirigir su atención y continuar nuestro estudio de Mateo capítulo 16, versículo 18, y seguir reflexionando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Entonces los invito a que abran sus Biblias a Mateo capítulo 16. Y vamos a estar reflexionando en las palabras de Cristo a Pedro en el versículo 18. Y vamos a continuar viendo tres aspectos más de la naturaleza de la iglesia que nos ayudan a crecer en nuestra apreciación por la iglesia del Señor, a amar más al cuerpo de Cristo y por consiguiente a crecer también en nuestro entendimiento de quién es Dios y cuál es su plan en la tierra. Vamos a leer el contexto del pasaje, Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo registra estas palabras, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir juntos delante de ti esta mañana, a abrir tu sagrada palabra y escuchar tu voz. Señor, también somos conscientes de que separados de ti no podemos hacer nada. Y sin la asistencia de tu Espíritu Santo no podemos comprender tus palabras. Como mendigos venimos a la mesa delante de ti, a pedirte que nos des entendimiento, que ilumines nuestro corazón para poder comprender tus palabras y para que ese entendimiento vivifique nuestro espíritu. Padre, nos entregamos en esta hora delante de ti para que trates con nuestra vida, para que podamos entender la razón de existir de la iglesia, su naturaleza sagrada y el plan que tú tienes a través de ella aquí en la tierra. Inclina, oh Dios, nuestros afectos por el entendimiento de tu palabra y especialmente esta mañana por la doctrina de la iglesia. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la parte 2 del estudio que comenzamos el domingo pasado. El título de mi mensaje es La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Y nos vamos a estar concentrando en las últimas palabras del versículo 18. Vamos a leerlo nuevamente. Jesús le está hablando a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aquí viene, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa frase contiene, como dije, tres aspectos, tres elementos de la naturaleza de lo que es la iglesia de Cristo, que nos ayudan a amarla más y a crecer en nuestro entendimiento de quién es Dios y cuál es su plan con ella a través
de los siglos en la tierra. En primer lugar, quiero que veamos que Cristo señala que la iglesia está en un conflicto constante con las puertas del Hades. Ese es el primer punto, el conflicto. Quiero que veamos eso, el conflicto. Hay un conflicto constante con las puertas del Hades. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué son las puertas del Hades? Esta frase ha sido cuestión de debate por muchos siglos y se presta a varias interpretaciones. Ahora, por una cuestión de tiempo, vamos a evaluar las dos posturas más comunes. Hay más de 5, pero vamos a evaluar las dos posturas más comunes. Por un lado, están aquellos que dicen que las puertas del Hades es una referencia a las fuerzas del mal. Las puertas del Hades es una referencia a Satanás y a sus legiones que atacan a la iglesia. Esta interpretación enlaza muy bien con otros pasajes del Nuevo Testamento que hablan de esta lucha, de esta batalla que tiene la iglesia contra el maligno, especialmente con un pasaje del Nuevo Testamento que es Efesios capítulo 6. Acompáñenme ahí para que lo vean. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Después de la sección en la que Pablo se dirige a las mujeres, a los hombres, a los hijos, llega al capítulo 6, versículo 10, y Pablo agrega algo más antes de terminar la carta, y dice, por los demás, hermanos míos, versículo 10 de Efesios 6, fortaleceos y en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque, explica Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, aquí está, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Noten que él está hablando e ilustrando una lucha, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí Pablo empieza a describir, ¿no?, la armadura del creyente y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. O sea, esta interpretación que dice que las puertas del Hades es una referencia a Satanás, a las legiones y a la batalla constante que tiene la iglesia contra estas huestes espirituales de maldad, enlaza muy bien con este pasaje, que habla de una guerra espiritual y el creyente con una vestidura, armado para defenderse. Según esta interpretación, entonces, las huestes espirituales de maldad están en una lucha permanente, constante contra la iglesia, oponiéndose a todo lo que la iglesia ama. Se precipitan desde el mismo infierno para corromper el Evangelio de Dios, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. Se precipitan desde el mismo abismo del infierno para persuadir a los cristianos mediante hombres que se hacen pasar como obreros de Dios, pero que en realidad trabajan para Satanás y sus secuaces. Como dice Pablo, ¿se acuerdan en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15? Hombres que se hacen pasar, que son obreros dentro de la iglesia, pero que en realidad sirven a otro amo. O sea, según esta interpretación, las huestes
o mejor dicho, las puertas del Hades son esas huestes, es Satanás y todos sus secuaces que tienen un solo objetivo, y el objetivo es destruir a la iglesia. Destruir a la iglesia. Y aunque esta postura es ampliamente aceptada por los comentaristas, y es muy popular entre los evangélicos, y tal vez la postura de algunos de ustedes sea que Mateo capítulo 16, versículo 18 significa eso, esta postura no está libre de fallas. Para empezar, esta interpretación nos obliga a tener que reinterpretar el sentido más básico de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Las puertas, supuestamente, son una referencia ¿a qué? A Satanás, a las fuerzas del mal. Y el Hades es una referencia ¿a qué? Al infierno. ¿Ven cómo esta interpretación ya de por sí nos hace reinterpretar el sentido normal que tienen las palabras? Tenemos que añadirle otro significado. Y el mayor problema es que en ningún otro lugar en la Biblia tenemos evidencia de que estas dos palabras tengan ese significado. Además, las puertas en la antigüedad tenían una función más defensiva que ofensiva. ¿Las puertas para qué sirven? Para cerrarse, ¿no? Para no permitir que entre alguien desde afuera a la ciudad. La función de una puerta es defender. La función de una puerta no es atacar. Y por el otro lado, el infierno no es el cuartel central de Satanás. No lo es. Las huestes espirituales de maldad no están en el infierno y tienen ahí su centro de operación contra la iglesia. Muy por el contrario. El infierno es el lugar donde Satanás y sus legiones serán castigados para siempre. Mateo capítulo 25, acompáñenme ahí para que lo vean. Mateo capítulo 25. En este pasaje de Mateo capítulo 25 leemos sobre el juicio de las naciones, comenzando en el versículo 31. Y en el versículo 41 vemos que Jesús, en el futuro, le dirá a los perdidos las siguientes palabras. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los perdidos: apartados de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus secuaces, para el diablo y sus legiones, para el diablo y las huestes de maldad. El infierno está preparado para ellos, pero ellos no operan desde ahí ahora. El infierno no es el dominio de Satanás, el infierno es su destrucción. Lejos de ser un lugar de resistencia, una ciudad donde los demonios están encerrados y operan desde ahí. No, ahí ¿saben lo que encontrarán los demonios y las huestes de maldad? Su destrucción, la ruina espiritual, para siempre. Y por último, esta interpretación que cree que las puertas del Hades se refiere a Satanás y a sus legiones, esta interpretación hace que la frase huestes o las puertas del Hades sea una manera innecesariamente complicada de decir algo muy simple. ¿Qué quiero decir con esto? Si las puertas del Hades es una referencia a las fuerzas del mal, ¿no hubiese sido más fácil decir eso? ¿No hubiese sido más fácil para Cristo decirle a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las huestes del mal no prevalecerán contra ellas? Hubiese sido mucho más fácil. ¿Por qué Cristo utilizó esta expresión tan críptica, tan retorcida? Por todos estos motivos, creo yo que esta postura no es la más apropiada y debe rechazarse. No encaja ni con el contexto de Mateo 16, como voy a mostrarles ahora, sino tampoco con el resto de lo que el Nuevo Testamento dice al respecto de estas dos palabras. Por estos motivos debemos rechazar esta postura. El hecho de que sea la
postura más predominante en la actualidad no lo hace necesariamente la que mejor se ajusta al contexto. Nosotros siempre debemos leer el texto en sus propios términos y hacer un estudio detallado de las palabras para saber qué es lo que Jesús quiso decir verdaderamente. Y creo yo que hay otra interpretación de la frase, las puertas del Hades, que es más natural y que hace más justicia al contexto de Mateo 16. Y esta postura, ¿saben lo que sostiene? Que las puertas del Hades en realidad es una simple referencia a la muerte. Las puertas del Hades se refiere sencillamente a la muerte y al proceso de la muerte. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el único otro lugar en toda la Biblia donde se usa esta frase, las puertas del Hades, tiene este significado. Acompáñenme a Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Vamos a leer el contexto para que entiendan de qué está hablando, no solamente leer donde sucede esta frase. Versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuál es el contexto? El rey Ezequías está enfermo, gravemente enfermo. Entonces, dice versículo 2, volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuántos años? 15. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé, o sea que no permitiría que los asirios tomaran la ciudad mientras él viviera. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Versículo 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Versículo 10. Y aquí está. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Y continúa el capítulo. El rey Ezequías, como acabamos de leer, estaba muy grave de salud. Y le pide a Dios que haga un milagro, que le prolongue la vida. Y en respuesta, Jehová le concede. No tenía que hacerlo, pero le concede 15 años más. Y para expresar su gratitud a Dios, nosotros leemos desde el versículo 9 en adelante que Ezequías va a escribir un cántico de alabanza. Y es justamente en este cántico de alabanza en donde él representa a la muerte y al proceso de la muerte como un lugar que tiene puertas por donde tienen que pasar sus víctimas. Eso es lo que hace el rey Ezequías. Y claramente en el contexto de Isaías capítulo 38, este es el significado. El significado es las puertas del Seol, las puertas del Hades, se refiere a la muerte y al proceso de la muerte. Y este es el mismo significado que hay en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y no solo eso, si nosotros vamos a través del Antiguo Testamento, vemos que hay frases similares que se usan, como por ejemplo, las puertas de la muerte, en Job capítulo 38, versículo 17, Salmo 9, 13, Salmo 107, versículo 18, son todas expresiones que el Antiguo Testamento utiliza para hablar del dominio de la muerte. Como una ciudad que tiene puertas y las víctimas tienen que pasar por esas puertas.
Entonces, estas palabras, como dice un erudito, estas palabras de Mateo capítulo 16, versículo 18, las puertas del Hades, no indican un ataque de los poderes del mal, de Satanás y de sus legiones contra la iglesia, sino sencillamente está hablando del proceso de la muerte. La idea es esta. La idea es que la iglesia tiene un obstáculo, que es inevitable. ¿Y saben cómo se llama? La muerte. La iglesia tiene ese obstáculo, la muerte. Cada uno de los miembros de la iglesia, por más fiel que sea, tiene que afrontar este proceso en algún momento. En algún momento lo vamos a afrontar. Todos tenemos que morir. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 27? Hebreos 9, versículo 27 declara que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, nos guste o no nos guste, la muerte es un designio divino que todos tenemos que cumplir. Y este es el significado de las puertas del Hades en Mateo capítulo 16, versículo 18. Habla de la muerte. Pero todavía nos queda una duda. La duda todavía persiste. ¿Por qué Cristo utilizó esta expresión y no otra? Podría haber sencillamente dicho también, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Por qué Cristo utilizó esta frase? Creo que la razón por la que Cristo utiliza esta frase es justamente para vincular Mateo capítulo 16 con Isaías capítulo 38, el único otro lugar donde sucede en la Biblia. Y la razón por la que Jesús usa esta frase es para enlazar estos dos pasajes y defender así su deidad. Defender así que Él es Dios. Así como Dios le dio al rey Ezequías 15 años de vida más, Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 16 de Mateo 16, le concede a su iglesia vida abundante. Esa es la idea. Ese es el paralelo. Y está defendiendo Cristo su propia deidad. Ahora, por supuesto que todos tendremos que morir en algún momento determinado, pero este no será nuestro fin, como dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como dice Pedro en Mateo 16, versículo 16, promete estar con nosotros no solo hasta la tumba, sino más allá de la tumba. Lo leímos la vez pasada, pero acompáñenme ahí solo para ver esto. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite ¿cuándo? En el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna. Y yo le resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El cuidado de Cristo por su iglesia va más allá que los días del calendario que tenemos aquí en la tierra. Va más allá de la tumba. Y Él lidiará, tratará con nosotros después de la muerte. Y esto inevitablemente nos conduce al segundo punto. Nos conduce a la confianza que la iglesia tiene en Cristo. Vimos el conflicto, ahora veamos la confianza. Jesús declara en Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del Hades, es decir, la muerte, ¿no qué? No prevalecerán. No prevalecerán. Esta palabra, prevalecer, se refiere específicamente a la capacidad que tiene una persona de vencer a otra. Habla de capacidad, habla de poder, habla de fuerza.
Solo en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento suele traducirse como salir victorioso o derrotar, lo cual supone justamente una lucha frontal entre dos protagonistas. Déjenme darles un ejemplo. Acompáñenme a Lucas capítulo 23, un lugar donde se utiliza esta palabra, prevalecer. Lucas capítulo 23. Aquí tenemos a Jesús delante de Pilato. Lucas capítulo 23. Y vemos en el versículo 13 que estaba Pilato y convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este, hablando de Jesús, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Versículo 20, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, dice el texto. Pero ellos, escuchen, volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Noten versículo 23. Mas ellos, la turba que estaba ahí, instaban a grandes voces. Ya la escuchamos 2 veces, esta es la tercera. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiesen que fuese crucificado. Y noten lo que dice el texto. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué? Prevalecieron. Misma palabra que se usa en Mateo capítulo 16, versículo 18. O sea, en este contexto de Lucas capítulo 23, la idea es que las voces de la turba vencieron, fueron más fuertes y salieron victoriosas. Pero normalmente, la palabra prevalecer, como dije al principio, habla de un sentido de poder, habla de un sentido de aptitud, describe más la capacidad que tiene alguien para derrotar a otro. Y este es el énfasis de Mateo capítulo 16, versículo 18. Lo que Jesús está diciendo es que la muerte no tiene ni siquiera la capacidad mínima de vencer a la iglesia. No está diciendo que no la vencerá. Lo que está diciendo es que no tiene ni la capacidad de vencer a la iglesia, que es muy diferente. O sea, Jesús está pintando la imagen de que hay un claro desequilibrio entre ambas partes. La muerte, por así decirlo, ni siquiera es un verdadero oponente contra la iglesia. Ni siquiera es un contrincante contra la iglesia. Es imposible que la muerte derrota a la iglesia. Por eso nosotros hablamos de un conflicto entre la iglesia y la muerte y no de una batalla. No es una batalla entre dos protagonistas del mismo tamaño, con la misma fuerza. No se suben al ring y es una pelea justa. No es una pelea justa. La pelea está desequilibrada. La muerte no tiene ni siquiera la capacidad de hacerlo. Ese es el punto que está describiendo Jesús. No es una batalla, es un conflicto. Es un obstáculo en nuestro camino. Pero no es una batalla. Y el obstáculo que todos los cristianos tenemos es que tenemos que pasar por la muerte. En algún momento u otro vamos a tener que pasar por la muerte. Sin embargo, dice Jesús, dice que sus puertas no podrán retenernos en el Hades para siempre. No podrán retenernos ahí. Cada uno de nosotros tendrá que afrontar este proceso en algún momento de la vida, como también tendrá que hacerlo el incrédulo, morir. Pero la diferencia es esta. La diferencia está en que los cristianos podemos pasar por las puertas del Hades con total confianza porque nuestro destino no es la muerte, sino la resurrección y la vida eterna. Ese es nuestro destino. Podemos pasar por las puertas de la muerte con el pecho ancho, inflado, sabiendo que no nos detendrá ahí, que no estaremos en el Hades para siempre. Y esto otra vez, ¿saben de qué nos habla? De la deidad de Cristo. Habla de que Cristo es Dios.
¿Por qué? Porque solo Dios puede prometer algo así. Solo Dios puede prometer que la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Como solo Dios puede prometer que Él va a edificar la iglesia. Ningún otro hombre puede hacerlo, eso. Ningún otro hombre puede contraer esta obligación y cumplirla. Solo alguien, como vimos la vez pasada, que tiene dominio sobre todas las cosas, tanto en el cielo y en la tierra, puede prometer algo así. Acompáñenme a Juan. Juan capítulo 11. Este es el pasaje donde se relata la muerte de Lázaro, ¿se acuerdan? Juan capítulo 11. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, no había muerto recientemente. Habían pasado 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús. Noten la palabra de Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo, escuchen, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección. Yo soy la vida, el que vive, el que cree en mí, no morirá eternamente. Nadie, hermanos, nadie puede hablar en estos términos a no ser que sea Dios. A no ser que sea el mismo autor de la vida. Solo alguien que cuenta con vida eterna puede ofrecer vida eterna. ¿Se entiende eso? Un mero humano no puede ofrecer eso. No está en nuestro control, no es parte de nuestro dominio. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 4, nosotros leemos que Él era en el principio, que el Verbo estaba con Dios y era Dios, y en Él estaba ¿qué? La vida. Literalmente Él era la vida, por siempre lo fue. Entonces los cristianos no tememos a la muerte porque Cristo, el Hijo del Dios viviente, noten qué importante esa declaración de Pedro en Mateo 16:16, Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos ha prometido que no nos dejará ahí. Sus puertas, las puertas de la muerte, carecen de poder para mantenernos en el Hades, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. El poder de la palabra de Cristo es extremadamente vivificante y rompe cualquier cerrojo que ponga la muerte. Una orden es suficiente para que el Hades entregue a sus víctimas como lo hizo con Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 43. Lázaro, ven fuera. ¿Y quién se levantó? Lázaro. ¿Por qué? Porque no hay cerrojo de las puertas del Hades que puedan prevalecer contra la palabra vivificante de Cristo. Una orden es suficiente y hoy el Hades está bajo la estricta orden de dejar ir a todos los cristianos que hayan sido devorados por la muerte física. No pueden permanecer ahí porque fiel es el que prometió. Sin embargo, lo que hace esta promesa aún más maravillosa es que Cristo garantizó sus palabras con su propia resurrección. O sea, no solo dio una promesa, sino que después garantizó sus palabras con su propia resurrección. ¿Y en Cristo qué vemos? En Cristo vemos a alguien que rompió los cerrojos de las puertas del Hades al resucitar al tercer día de entre los muertos. Y se levantó victorioso. Y de esta gran verdad habla Pedro en el día de Pentecostés. Acompáñenme en Hechos capítulo 2. Noten esto. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro está hablando y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, y les va a predicar a Cristo básicamente, el evangelio de Cristo. Y después vamos a ver lo que sucede cuando predica el evangelio de Cristo. Se convierten miles de personas. Dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual, noten versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Siendo Dios, Cristo no podía permanecer confinado en el Hades. Es imposible, dice Pedro. Era imposible que las puertas del Hades se cerrasen y que Cristo no surgiera de allí jamás. Había solo un hombre en toda la tierra a quien las puertas de la muerte no podían encerrar en su interior, y esa persona es Cristo Jesús. Y como la muerte no se enseñorea de él, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 9, tampoco puede enseñorearse de la iglesia. Como no se enseñorea de Cristo, tampoco puede prevalecer contra los cristianos. Esa es la idea de Jesús en Mateo 16, versículo 18. Para nosotros, el morir no es una lucha. ¿Saben para qué es nosotros el morir? Para nosotros el morir es como un dormir en Cristo. Simplemente vamos a resucitar un día y estar para siempre ¿con quién? Con Jesús. En otras palabras, la muerte murió el día que Jesús resucitó. La muerte murió el día que Jesús resucitó. Por eso Cristo declaró en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros, mis seguidores, mis discípulos, los que depositaron su confianza en mí, también viviréis. La vida de Cristo garantiza entonces la vida de la iglesia. ¿La garantiza? Apocalipsis 1, versículo 18, incluso afirma que Cristo ahora tiene las llaves de las puertas del Hades en sus manos. Él tiene las llaves. Él tiene las llaves de las puertas. Y por fin nosotros hemos encontrado de una vez por todas una solución al conflicto que hemos tenido desde la caída de nuestros primeros padres. Como dice Pablo en Romanos 5:12, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró también, la muerte. Y se extendió esa muerte a toda la humanidad. Por fin, la iglesia, los seguidores de Jesús, hemos encontrado una solución a ese obstáculo de la vida, la muerte. Y la gracia de Dios se ha manifestado, dice 2 Timoteo 1:10, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, la muerte ya no tiene ni dominio ni control de la iglesia. No lo tiene. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54? Sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. ¿En la victoria de quién? De Cristo Jesús. Sorbida es la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. La confianza de la iglesia entonces está en la vida absoluta de Cristo. Porque Él ha prometido y Él es Dios, pero también porque garantizó su promesa con su propia resurrección de entre los muertos. No tenemos nosotros temor de lo que nos puede ocurrir porque el Hades ya no tiene la capacidad de detenernos. Nada puede derribarnos, nada puede destruirnos por completo. Sí, por supuesto, pueden perseguirnos, pueden oprimirnos, pueden encarcelarnos, pueden golpearnos, pueden decapitarnos, pueden quemarnos, pueden hacer lo que se les antoje con nuestro cuerpo. Pero la verdadera iglesia nunca se extingue del todo. Es como la zarza que vio Moisés. Podrá arder,
pero nunca será consumida. Y así la iglesia. La iglesia podrá arder, pero nunca se extinguirá. Vive más allá de la muerte, vive más allá de la tumba. Por eso Pablo pregunta con sarcasmo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de los miembros de la iglesia seremos llevados a salvo hasta la gloria, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. En su victoria la muerte ha sido sorbida. Esta es la confianza de la iglesia. Y que ha sido garantizada por las palabras y por la resurrección de Cristo Jesús. Y por último, volvamos a Mateo 16. Este pasaje no solo nos muestra el combate que tiene la iglesia, no solo describe la confianza de la iglesia hacia Cristo, este pasaje también nos enseña sobre la consolidación de la iglesia. La consolidación de la iglesia. Noten cómo termina el versículo. Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, la muerte, no prevalecerá ¿contra quién? ¿Contra quién no escuché? Contra ella, dice. Contra ella. El versículo termina así. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. El pronombre ella, noten, que es singular, no es plural. Y además es femenino, no es masculino. Obviamente, en el contexto, ¿a quién se refiere? A la iglesia. A la iglesia que fue mencionada anteriormente en este mismo versículo cuando Cristo prometió que Él iba a edificarla. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ella claramente, obviamente, en el versículo se refiere a la iglesia. Ya sea en esa parte del versículo cuando dice mi iglesia o ahora al final, la idea es que Jesús tiene la misma idea en ambas partes. Noten que Jesús piensa en términos singulares acerca de la iglesia. No dice edificaré mis iglesias, ni siquiera al final dice no prevalecerán contra ellas, plural. En ambas partes es singular. Cristo piensa en términos singulares acerca de la iglesia. Esto nos habla, por un lado, de la exclusividad que tiene la iglesia, pero por sobre todo, ¿saben de qué nos habla este versículo? De la unidad de la iglesia. De la unidad de la iglesia. Cristo no vino a la tierra para edificar muchas iglesias, sino solo una. Y su obligación no es con una denominación. Su obligación de edificar la iglesia y de prometerle que la muerte no prevalecerá contra ella es con la iglesia. Es con la iglesia. Y la unidad de la iglesia la vemos por todos lados en el Nuevo Testamento. Y se manifiesta particularmente en las ilustraciones, en las figuras que usan los autores del Nuevo Testamento cuando hablan de la iglesia. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 16, se refiere como un solo rebaño a la iglesia. En Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, a la iglesia se la describe, ¿saben cómo qué? Como una vid, no varias. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, se habla de la iglesia como un cuerpo, no como muchos. En Efesios 5, 24 al 27, se habla de la iglesia como una esposa, no varias. Y en Efesios 2, versículo 20 y 22, se habla y se describe a la iglesia como un edificio, no como un conglomerado de edificios. No, como un edificio. Un rebaño, una vid, un cuerpo, una esposa, un edificio, una iglesia. Tan importante es la unidad que tenemos en el Nuevo Testamento, un mandamiento expreso por guardarla en la iglesia. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Versículo 1, Pablo dice, en Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten versículo 3, solícitos en guardar ¿la qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tan importante es la unidad para Jesús que nos dio un mandamiento explícito en el Nuevo Testamento a guardarla. De hecho, no tenemos tiempo, ¿no? Pero en Juan 17 Jesús ora al Padre por la unidad de la iglesia. Fue una de sus peticiones, la unidad de la iglesia. Y Pablo en Efesios 4, versículo 3, nos insta a todos nosotros a ser solícitos en guardarla. O sea, este debe ser nuestro interés más constante como cristianos. El de buscar la paz. El de ser solícitos en guardar la unidad. Ese debe ser nuestra mayor preocupación. Ahora hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con el mandamiento del apóstol, porque muchas veces es malentendido. Solícitos en guardar la unidad. Muchas veces se trata a la iglesia como si fuese una organización, y estos son los pasajes que hoy se utilizan por varios movimientos ecuménicos para decir que no importa lo que tú crees, no importa lo que yo creo. Amamos a Dios, Dios es amor, vamos a abrazarnos. Somos todos uno. Hay que tener cuidado porque este tipo de pasajes son los que se usan hoy en día por el movimiento ecuménico para decir, como hay una sola iglesia, no importa la denominación, no importan tus ideas, no importa tu verdad o mi verdad. Amamos al mismo Dios. Hay que tener cuidado. Pablo aquí no está hablando de la unidad en términos ecuménicos. No está hablando en ese sentido. Está hablando, noten, de la unidad, ¿que es de quién? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice el texto. ¿Vieron eso? No habla simplemente de la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Bueno, si dice solícitos en guardar la unidad, podríamos hacer un argumento, tal vez, si hacemos malabares con el texto, en nombre y a favor del ecumenismo. Pero Pablo no dice eso. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto quiere decir que la unidad no proviene de afuera. La unidad proviene de adentro, del interior. Y se manifiesta exteriormente mediante el fruto de ¿quién? Del Espíritu, que consiste de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, la unidad no es algo que nosotros podemos crear. La unidad ya la creó el Espíritu. Ya la creó el Espíritu. El Espíritu, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos unió en un cuerpo, dice el pasaje. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y Pablo aquí a continuación en Efesios 4, después del versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Noten, un cuerpo y un espíritu. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, la unidad no es algo que debamos crear. La unidad no es algo que debamos forzar. La unidad es algo que debemos reconocer. Que debemos reconocer. El Espíritu ya nos unió. Todo cristiano está vinculado con los demás miembros de la iglesia en un solo edificio espiritual, en un solo rebaño, en un solo cuerpo, en una sola vid. Nosotros estamos unidos espiritualmente hablando por la obra interna del Espíritu Santo en un solo cuerpo que tiene a Cristo como única cabeza y autoridad suprema. Entonces vemos que la unidad de la iglesia es la esencia del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a la unidad en el cuerpo, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A Cristo le importa la unidad
de sus seguidores. Ahora, lamentablemente, la condición externa de la iglesia hoy dice otra cosa, ¿o no? La apariencia de la iglesia hoy dice otra cosa. En la actualidad el cuerpo de Cristo parece estar más fragmentado que unido. Y hay divisiones por todos lados y por cualquier motivo. Fulanito me miró mal, dividimos la iglesia. Trataron mal a mi hijo, dividimos la iglesia. Hoy, por cualquier motivo y en cualquier lugar, lo que la iglesia aparenta desde afuera es que está quebrantada, en pedazos. Y hoy estamos siendo testigos de un debilitamiento en la iglesia como nunca antes visto en la historia. Y hoy la impiedad ha suplantado a la espiritualidad. Y hoy no hay verdadera santidad en los líderes. Y hoy hay falta de disciplina en la membresía. Los púlpitos están fríos y los bancos están tibios porque se predica de todo menos de la Biblia. Entonces, como se predica de todo menos de la Biblia, las congregaciones son una mezcla de un poquito de todo. De ideologías baratas que se entrometieron por los pasillos de la iglesia. Y la verdad es que cuando vemos la situación de la iglesia externa, cuando la vemos desde afuera, es que la verdad, la situación de la iglesia no es muy alentadora, que digamos. Fragmentada, quebrada, impiedad, falta de disciplina, púlpitos fríos, bancos tibios, se ha suplantado el evangelio con entretenimiento y divisiones por todos lados. O sea, cuando nosotros vemos la situación de la iglesia hoy, parecería que la iglesia se va a desmoronar en cualquier momento, que este edificio se va a derrumbar. Y no me sorprende entonces que haya muchos supuestos cristianos que estén abandonando la iglesia. No me sorprende, y a ustedes tampoco les debería sorprender, que muchos digan decirle adiós a la iglesia de una vez y para siempre. ¿Saben por qué? Porque en algún momento dejan de poner su confianza en la iglesia. En algún momento dejan de poner su confianza en la iglesia. No, la iglesia me defraudó. Son una banda de hipócritas. Dicen una cosa desde ahí y después dicen otra. No sabes cómo me trataron. No creo en la iglesia. No creo en el sistema religioso formal. Yo busco el uno a uno, una experiencia maravillosa con mi Creador. Y abandonan la iglesia porque dejaron de poner su confianza en la iglesia. El tema es que al hacerlo, ¿saben lo que revelan? ¿Cuál es su verdadero problema? Su confianza está en el lugar equivocado. Hermanos, nosotros no creemos en la iglesia como tal. Nosotros creemos en Cristo, punto. Creemos en Él. La iglesia, escuchen, es una propiedad, una institución de propiedad divina, pero la iglesia no es Dios. Y la iglesia es verdadera en todo sentido, pero imperfecta en muchos aspectos. La iglesia es un hospital repleto de pecadores perdonados. No es un museo de santos impecables. Nuestra confianza no puede estar en la iglesia. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo y solamente en Cristo, que es el cimiento de la iglesia. No hay otro constructor más eficiente que Cristo. Y su resurrección a nosotros nos da la confianza para vivir vidas completamente entregadas a Él, en la iglesia. Entregadas a Él en el ambiente de la iglesia. Y de hecho, esta es la razón, creo yo, por la que Jesús profirió estas palabras en Mateo 16, versículo 18. Porque pronto, ustedes van a ver que en el capítulo de Mateo 16, Jesús le iba a enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de negarse a sí mismos. Sobre la necesidad de tomar sus cruces y seguirle todos los días.
Noten, nosotros terminamos de leer Mateo 16, versículo 20, pero el pasaje continúa. Desde entonces, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto, porque ese es el contexto, de eso está hablando, por eso las puertas del Hades está hablando de la muerte. Y que iba a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿qué hace? Tomándolo aparte, el mismo Pedro que hace un ratito le confesó algo tan maravilloso, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo toma aparte y comenzó como a tratar de decirle, a reconvenirle diciendo, Señor, pensemos esto de nuevo. Ten compasión de ti. ¿Cómo es esto que vas a morir? En ningún modo te acontezca, le dice. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y noten lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque pertenecerá a la iglesia. Y la muerte no puede prevalecer contra la iglesia. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús le hace esta promesa de que las puertas del Hades, que la muerte no iba a prevalecer contra la iglesia, en el contexto del discipulado, en el contexto de la importancia de seguirle a Él. Ese es el contexto. Y la idea es esta, la iglesia no se consolida, la iglesia no se afianza en base a la cantidad de fe que nosotros tengamos en la iglesia, ¿no? La iglesia no se hace más fuerte por la cantidad o la confianza que nosotros depositemos en la iglesia. No. La iglesia se consolida en la manera en que Cristo obra en nosotros ahora y más allá de la muerte. Por eso Pablo le escribe a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, y le dice, ocupaos de vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Por qué debemos ocuparnos de nuestra salvación? Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando a través de la iglesia. Esa es la confianza, esa es la consolidación de la iglesia. No hay duda entonces que nosotros seremos defraudados por la iglesia. Y no hay duda que nosotros seremos defraudados por miembros de la iglesia local. Pero la solución no es criticar la iglesia, sino trabajar arduamente para su edificación por medio de los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Esto es lo que le da consolidación a la iglesia, esto es lo que fortalece a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y lo que le da verdadera unidad a la congregación. Entonces, mostrémosle al mundo de quién somos y a quién servimos. Seamos epístolas de Cristo, como solía decir J.C. Ryle. Seamos epístolas de Cristo, conocidas y leídas por todos los nombres, escritas, decía él, en letras tan claras que nadie pueda decir, no sé si esta persona pertenece a Cristo o no. Seamos epístolas abiertas, con letras bien grandes, que nuestro andar sea digno de la iglesia a la cual pertenecemos. Una iglesia que Cristo compró con su sangre y que un día volverá para buscar. Hermanos, un día la obra de Cristo será perfeccionada en cada uno de nosotros. Porque como vimos la vez pasada, no hay nada que Jesús comience que no termine. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un día la obra que Cristo está haciendo en nosotros, en el ámbito de la iglesia local, será perfeccionada. Y muy pronto, este andamiaje será desmantelado. Y muy pronto, la última piedra de la iglesia será colocada. La cobertura está casi lista. Un poco más
Y la belleza de este gran edificio espiritual que nuestro Señor Jesucristo está edificando en la tierra brillará en todo su esplendor en el cielo. Y la muerte no será un estorbo para nosotros porque sus puertas no pueden retenernos en el Hades. Pronto nuestro esposo nos presentará al Padre en la gloria, santificados y sin mancha por la obra interna del Espíritu Santo. Y en aquel momento no habrá más llanto y en aquel momento no habrá más dolor. Toda discordia, toda división será olvidada porque la iglesia será capaz de mirar directa e inmediatamente la visión de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y en ese momento nuestras almas se inundirán de gozo y alegría al instante y alabaremos al que está sentado en el trono para siempre. Hermanos, lo mejor todavía está por venir. Él está edificando su iglesia. La muerte no será un estorbo. Entonces amemos a la iglesia, no la critiquemos, porque ella tiene un lugar muy especial en el corazón de Cristo y está en el centro del plan de Dios hoy en la tierra. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta promesa tan especial, tan hermosa, que nos da confianza. De poder mirar a la muerte en los ojos y saber de que estás derrotada ya. De que la muerte está muerta de que Cristo resucitó. De que no es un contrincante contra nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Y si la muerte no se enseñorea de Cristo, tampoco se enseñorea de nosotros. Sabemos, oh Dios, que el día viene en el cual está estipulado que todo hombre muera una vez. Y después de esto habrá un juicio. Oh Dios, esta promesa que tú das de no ver la muerte no es para todos. Es solo para los cristianos. Aquellos que han depositado y puesto su fe en Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Pero la Biblia también enseña que aquellos que mueren sin Cristo tendrán que pasar por esas puertas del Hades y tendrán que enfrentarse ante el juicio de un Dios verdaderamente santo. Padre, tú conoces quiénes aquí pertenecen a la iglesia y quiénes no. Tú conoces, como escuchábamos antes, quiénes son los aprobados. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Tú conoces quién está acá y todavía no le ha rendido su vida a Cristo Jesús. Si tú estás aquí y no has depositado tu confianza en Cristo, si tú estás aquí y todavía piensas que tus obras, el hecho de venir a la iglesia un domingo, te salvará, si tu confianza está en la iglesia, en tus buenas obras, recuerda que nada de eso salva. Que tú necesitas una justicia mayor, una justicia perfecta. Porque la iglesia aquí en la tierra es imperfecta y te puede fallar. Porque tus obras son imperfectas y están muy lejos del estándar divino. Tú necesitas la justicia de Dios para entrar en el reino de los cielos. Si tú estás aquí y todavía no le has rendido tu vida a Jesús, si no te has entregado a Él, si no le has clamado para que te salve, no has confiado en la muerte de Él en la cruz, ven a Cristo Jesús hoy. La invitación es gratis. Ven a Cristo Jesús hoy y encontrarás vida abundante, vida de verdad, algo que ni la muerte te lo puede quitar. Encontrarás en Él vida eterna. Ven a Cristo hoy. Entrégale tu vida a Él. Porque Él no se avergüenza de pecadores como nosotros.
Él estuvo dispuesto a identificarse con nosotros hasta el punto de la muerte. Y murió una cruenta cruz. Y sufrió el pago que nosotros debíamos pagar para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Él. Y para los que somos parte de la iglesia, qué gran esperanza tenemos de saber que mejores tiempos vienen, donde ya no habrán pleitos, ni divisiones, ni discordias, y el pecado ya no será un asunto entre nosotros, ni la muerte un estorbo. Padre, hasta aquel día glorioso que estamos esperando, danos la fuerza para vivir esforzadamente, que otros puedan ver que pertenecemos a ti, que a ti te rendimos el honor, que somos tuyos y de nadie más, que el dinero no tiene dominio sobre nosotros, ni la fornicación, ni la lujuria, ni robar, ni ningún otro pecado nos domina, sino que a nosotros nos domina Cristo. Él es la cabeza del cuerpo y a Él le seguimos y le seguiremos por gracia hasta el fin de los tiempos. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.